Juan Carlos Matos, Moraima Oyola, el doctor Radio, Fernán Reyes. Y ya está con nosotros nuestro amigo. Sí, señor, el profesor Magdiel Narváez en Palabra Viva, que mucho aprendemos, ¿verdad que sí? Sí. Aquí está ya con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, gracias por la bienvenida. Así usted se la merece. Gracias mil. Yo siempre me siento tan querido y tan protegido por ustedes. Así es, créame. Aquí yo siento que estoy en casa. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí. Es una bendición tenerle. Nunca le dio con hacer radio, o sea, locutor, dedicarse. Eso se lo preguntarán todo el tiempo, ¿no? Me lo han preguntado otras veces y me he preguntado yo mismo por qué no lo hice. y doy gracias a Dios de que no lo hizo, porque no estuviera yo aquí. Cada cual en su sitio, doctor Radio. Usted es un maestro en eso, así que zapatero a sus zapatos. Le hubiese quedado bien, Martín. Excelente, gloria a Dios por la mañana de hoy. Un saludo a todos los hermanos que se han dado cita con la emisora en la mañana de hoy y que ya desde temprano están recibiendo palabras porque esta emisora se dedica a eso, a distribuir palabras a todo el mundo, a todas las edades, de todas las formas y todas las maneras. Esta mañana quiero hablar con ustedes sobre la parábola del buen samaritano. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos del 25 en adelante. Y lo primero que voy a decir es que esta parábola es exclusiva del Evangelio de Lucas. Razón, pues, porque Lucas le escribe a los gentiles y Lucas está buscando que el gentil entienda que el Mesías que apareció en el mundo judío también es para el pueblo gentil. Porque los judíos en algún momento se adueñaron del ministerio de Cristo y quisieron hacer ver que si usted quería creer en este Mesías tenía que judaizarse. Entonces cumplir con la ley, circuncidarse, guardar las reglas del sábado y todas las demás preceptos y leyes que tiene el judaísmo. Pero el movimiento paulino hizo que el evangelio se expandiera a los gentiles sin tener que judaizarse. Aquí el mejor que entra en ese debate es Pablo, especialmente en la epístola de los Gálatas. Y Pablo plantea que Jesucristo para el judaísmo es el cumplimiento de la ley y de la profecía. Y por lo tanto, el que logró encontrar en Cristo su Mesías siendo judío, ya podía seguir practicando la ley, pero no con aquella intensidad que le ponía antes de haber conocido a Cristo. ¿Qué intensidad era? Que yo practico la ley, creo en la profecía hasta que llegue el Mesías. Una vez llegue el Mesías, ya yo tengo la salvación. Magdiel, sí. ¿Por qué para ellos fue tan difícil? Principalmente Pedro, ¿verdad? Uh-huh. Aceptar toda la oferta que Jesús trajo y todo el mensaje del reino nuevo que Jesús trajo y cómo había perdón de pecados y salvación, y trataron de mezclar cosas del judaísmo a lo que Jesús había planteado. O sea, ¿por qué para el judío promedio convertido a Cristo, siendo Pedro uno de los principales que había tenido una experiencia tan transformadora con Jesús, trataban de amarrar detalles de la ley a la oferta de Jesús? Primero, no hay una mezcla. La realidad es que ellos pensaron que Jesús es la resolución final de su práctica. Por lo tanto, no tengo que abandonarla. Puedo seguir practicándola, porque esto es lo que me ha acompañado a mí a lo largo y ancho de mi vida. Y entender que el elemento de la ley es un elemento religioso para los que no conocemos mucho el judaísmo, pero es un elemento cultural para el que es judío. ¿Ves? Porque ya es parte de su vida. Ellos no veían conflicto de esas prácticas con haber adoptado a Jesús como Mesías verdadero. No lo veían, no lo vieron. Por lo tanto, al no verlo, el que quiera creer en Jesús como el Mesías judío tiene que entrar en el judaísmo. Entonces lo procesan dentro del judaísmo, ahora con el caveat de que Jesús apareció, de que el Mesías que tanto esperaron
y que se guardaron en la ley para recibirlo, ahora había venido. Entonces, ¿qué sucede? Ante esa situación, Dios los recibe con Cristo como sus discípulos y se convierten y proclaman y todo, pero el Espíritu Santo sigue trabajando con ellos el cambio. Por eso es que se da el elemento de la visión del lienzo. La visión del lienzo en Libros Hechos no es otra cosa que un llamado, un wake-up call que le hace el Espíritu Santo a Pedro para decirle, no llames inmundo lo que yo he creado. Entonces, ahí es que Pedro tiene este despertar en la visión y después en la práctica, seguido cuando se encuentra con el grupo de Cornelio en Cesarea Marítima. Entonces, ¿qué ven los ojos de Pedro? Los ojos de Pedro ven un grupo de romanos paganos convertidos a Cristo, por lo menos que creen en el Cristo que él cree, en un avivamiento tipo aposento alto, sin practicar la ley. Exacto. Entonces, ¿qué dice Pedro? Espérate, Jesús se nos aparece, resucita, nos dice que esperemos que llegue el Consolador. Nosotros hemos guardado la ley y estamos pensando que por guardar la ley hemos sido merecedores de que se nos aparezca el Espíritu Santo en el aposento alto. Ahora me encuentro con un grupo de romanos que no practica la ley y el Espíritu Santo está sobre de ellos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para imponerle a un creyente que no es judío, que cumpla con la ley para que goce de los beneficios del Evangelio? Esa mentalidad le rompió la cabeza a Pedro de tal forma que cuando él regresa al concilio de Jerusalén en el año 48, que la única crisis que iban a debatir era si se les predicaba a los gentiles y si se judaizaban. De una esquina tenemos a Santiago el menor, hermano de Jesús, y en la otra esquina tenemos al apóstol Pablo predicando a los gentiles. Entonces el impasse es que Santiago se cree dueño, heredero absoluto de la iglesia en Jerusalén, y le está diciendo a Pablo, si tú quieres predicar el evangelio, predícalo, pero ahora te quiero saber, tienes que judaizar la gente. Hasta que llega a Pedro con la noticia de Cornelio y le dice a Santiago, mira, no podemos imponerle eso porque yo acabo de presenciar un grupo de romanos que no son practicantes de la ley y están llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a poner requisitos a la gente para que reciban lo que Dios por gracia les quiere dar? Entonces, Santiago agarra ese gancho de izquierda en el hígado de parte de Pedro y toman una resolución a medias. Le dice, bueno, Pablo, entonces vete tú y predica las misiones. Uno, no cuentes con nuestro respaldo. Entonces la iglesia de Jerusalén no apoya a Pablo. Y tercero, Santiago se pasa mandándole espías a ver qué están haciendo en las misiones. Por eso cuando están con los Gálatas, Pedro tiene esta apertura de compartir con los gentiles como si fuera un gentil, hasta que se da cuenta que los espías de Santiago están allí. Entonces quiere ser más judío que los judíos. Y ahí es que Pablo le dice, no, Pedro, decide. O sigues como tú eras, que estaba bien, o haces algo, pero aquí híbridos no pueden haber. Y entonces Pablo explica en la epístola de los Gálatas que no sé por qué se le hace tan difícil a algunos hermanos en la fe entenderla. Explica lo siguiente: si usted toda su vida ha sido judío, y judío no es meramente el que practica el judaísmo, judío es aquel que su mamá o su abuelo materno tienen sangre judía, eso lo hace judío, es la línea materna. No es que si mi apellido termina en EZ, no. Si su mamá o su abuelo materno son judíos, eso está en la ley judía actual en el Estado judío de Israel. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Se llama el Oleg Lo, se llama. Si esa es la realidad y usted viene con una práctica de comer comida kosher, kosher significa comerlo a la luz de la ley. Para que la gente tenga una idea, en Israel hay McDonald's, pero no se venden cheeseburgers, porque no se puede mezclar el queso con la carne, y la ley judía se la impone al McDonald's que está allí en Israel. Wow. ¿Ven? Para que tengan una idea, los lácteos no se mezclan con las carnes, porque hay un texto bíblico que dice que no vas a mezclar la sangre de la vaca con la leche del ternero.
Y ellos interpretan eso. Usted tiene un fregadero doble en su casa. Ajá. Eso no es uno para lavar y uno para secar. Eso es uno para los platos lácteos y otro para los platos de carne. Eso lo inventaron los judíos para que no se mezclen. Usted tiene 2 tablillas, 3 tablillas en su nevera. En una tablilla van las carnes y en otra van los lácteos, porque ni ahí se pueden mezclar. ¿Ah? Entonces, si usted es judío, que tiene toda esta cultura que va con usted de su nacimiento, dice Pablo, usted sabe que mediante la práctica de la ley, usted se salva hasta que llegue el Mesías. Y la profecía le está diciendo que el Mesías viene de camino. Si usted en el camino se encuentra con el Mesías, siga con su práctica, pero abrace la salvación por el Mesías y no por la ley. 1, 2. Pero si usted es gentil y nunca ha conocido la ley y se encontró con Cristo, no vuelva a practicar la ley, porque ya usted se encontró con el resultado de la ley, que es Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene la ley, tiene la profecía. Ya está. Entonces, en ese debate, Lucas, que es amigo de Pablo, compañero de viaje y de cárcel, entendiendo la magnitud del mensaje de Jesús tan importante para los gentiles, ¿qué le está diciendo a la gente? Mira, no, el evangelio que yo voy a escribir va a ser para todos estos gentiles, para que entiendan que el Mesías judío es también el Salvador del mundo, porque para el judío es el Mesías, pero para nosotros es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos. Entonces la gente no me puede venir a decir, pues yo me voy a convertir al judaísmo. No, porque usted no va a ser judío nunca. Usted se convierte al judaísmo, usted es prosélito, que es un judío de segunda clase. Las cosas hay que entenderlas como son, no como la gente se las inventa ni se las imagina. Y es una preocupación gigantesca estas mezclas que tenemos, porque a veces estas mezclas son una carga adicional que se le pone a la gente que el mismo Cristo quiso evitarla. Mira, voy a buen samaritano para la semana que viene para coger un minutito adicional y decirte lo siguiente. Cuando Jesús dijo, nadie echa el vino nuevo en un odre viejo, está hablando de esto. O sea, Dios escoge el judaísmo para que, 1, anuncien que hay un Dios, uno solo. 2, para que de este judaísmo venga el Salvador del mundo. Una vez se cumplen estos 2 elementos, ya se cumplió la misión. Me gustaría que la gente se preguntara, ¿por qué Cristo vino en la época que vino y no vino después ni antes? Porque Dios tiene un plan siempre. ¿Por qué vino ahí? Ahí vino porque es la decadencia del judaísmo. El judaísmo está en corrupción, está en crisis. El templo está haciendo lo que le da la gana. Le roban el dinero a la gente, le roban las ovejas, hacen 500 cosas malas. Cristo aparece porque si desaparece el judaísmo, el Mesías se ve en crisis en su aparición. Pues Cristo aparece antes de que el judaísmo quede en crisis total y segundo, antes de que Roma destruya Jerusalén y los esparzan por el mundo entero. Tiene que llegar antes porque él va a aprovechar la diáspora del judaísmo para que el mensaje del Mesías corra por todo el imperio romano. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando aparece ahí Jesús, lo que está diciéndole al mundo es, yo soy el Mesías que viene del judaísmo, pero soy el Salvador del mundo. Y por eso es que los primeros cristianos judíos abrazaron a Cristo como su Mesías, pero proclamaron que este es el Salvador de toda la humanidad, porque Cristo así lo proclamó. Wow. ¿Qué hace Lucas? Proclamarlo como lo que es el Salvador del mundo para toda la humanidad. Entonces tú tienes en el Evangelio, tienes en la Biblia, todos los libros bíblicos están escritos por judíos, excepto el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que son los únicos 2 libros escritos por un gentil. Eso nos lleva a que, obviamente, un judío no pueda criticar la salvación que hemos tenido en Cristo sin ninguna práctica del judaísmo, o viceversa, que nosotros no critiquemos a un judío mesiánico que haya aceptado al Mesías, a Cristo como su Salvador, pero que mantenga algunas prácticas de lo que fue la ley. Eso no hay por qué criticarlo. Lo que está mal ahora mismo, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que está mal? Más bien, lo que está mal es que nos juzguemos unos a otros. Que me juzgues a mí porque yo no esté practicando la ley. Que me juzgues a mí porque yo no esté guardando el sábado.
no me juzgues porque yo tengo el Señor del sábado conmigo y el del domingo, el del lunes, el martes. Entonces, yo juzgarte a ti porque tú quieras practicar una danza judía en tu iglesia, practícala. Yo no tengo problema con eso, siempre y cuando Jesucristo sea el centro de la vida cristiana. Estamos hablando el mismo idioma. Tan pronto Cristo empieza a competir con el sábado, porque tú me vengas a decir a mí que el sábado es superior a Cristo y que si yo no guardo el sábado no tengo paz, porque la paz te la provee Jesús. O salvación. O salvación. Cuando se estira el chicle mucho. Es que lo están estirando. Eso es un problema. O sea, vamos a resumirlo. Cuando el dogma se convierte en un elemento competitivo con la relación con Dios, hay una crisis. Por lo tanto, abrázate a Jesús. Practica el evangelio que te lleve a Él. Abrázate a Él. Asegúrate el gozo de la salvación y no critiques ni juzgues a los demás. Y en ocasiones ese dogma se convierte o se va hasta por encima del mismo amor, porque entran en unas discusiones bárbaras, personas que se dejan de hablar hasta por eso. Ley sin amor es fanatismo. Así mismo. Amor sin ley es libertinaje. Wow, poderoso. Magdiel Narváez con nosotros del ministerio El Galileo. Magdiel, la gente que te quiere contactar. Pueden escribirnos un texto, por favor, no me llamen, un texto. 787-384-7300 o pueden escribirnos a nuestra página directamente, elgalileo.org. Ahí tenemos de todo y en estos días van a subir las carátulas de los libros para que usted los pueda adquirir a través de correo. Excelente. Muchas gracias. Samuel. Nueva vida.